Bueno, buenos días para todos. Buenos días ahí a todas las personas que se nos van uniendo. Les damos la bienvenida a este espacio. Gracias por conectarse. Por ahí vemos que van llegando varias personas. Les damos la bienvenida. De verdad que para UC es un gusto poder recibirlos en estos espacios. Les damos la bienvenida y como siempre vamos a dar como unos cortos minutos mientras que las demás personas se logran conectar al espacio, mientras que van llegando más personas. Entonces vamos a dar algunos minuticos y ya con eso arrancamos. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando a este espacio. De verdad que nos alegra mucho poder tenerlos aquí, que nos acompañen en esta mañana. Y para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, de Selecciona, Analiza, Capacita y Evalúa Talento con Inteligencia Artificial. Antes de arrancar, pues queremos presentarnos. De pronto hay personas aquí que nunca han estado en alguno de nuestros espacios o que de pronto este es su primer acercamiento con Book. Y queremos contarles un poquito sobre por qué tenemos estos espacios, por qué los hacemos, pero también sobre qué podemos hacer desde nuestro producto por sus organizaciones y por la operatividad en sus día a día. Entonces, para arrancar, queremos contarles que nosotros tenemos un propósito que es crear un lugar de trabajo más feliz.
Y de pronto esto puede sonar un poquito como muy idílico, pero de verdad que creemos que a través de nuestro software, pero también a través de espacios como estos, podemos contribuir a que ustedes y sus equipos puedan de verdad dedicarse a esa parte estratégica de sus organizaciones y restarle tiempo a la operatividad, tanto a ustedes como a los colaboradores en las organizaciones, y eso de verdad creemos que tiene un impacto en la felicidad organizacional. Entonces, para arrancar, como les decía, pues lo primero con lo que impactamos este propósito es a través de nuestro software, que es un software integral de recursos humanos impulsado por inteligencia artificial. Lo que nosotros buscamos es poder acompañarlos en el día a día y en todo el proceso de talento y de gestión de personas, y pues también al colaborador durante su estancia en la organización. Tenemos presencia en diferentes países, en Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, también ya estamos activos allá. Y además contamos con dos certificaciones muy importantes, que son la ISO 27001 y también por la UGPP. Nosotros funcionamos de tal manera que como que ustedes puedan adaptar nuestro software a las necesidades de su organización. Entonces tenemos una base que es nuestra plataforma y alrededor de esta funcionan tres pilares con los que buscamos primero como cubrir toda esta parte en la que queremos optimizar el tiempo de esas tareas esenciales y básicas que los acompañan en la gestión de talento con nuestro pilar de administración. Después tenemos nuestro pilar de desarrollo organizacional, donde lo que buscamos a través de esos módulos es impulsar el desempeño del talento que tenemos en nuestra organización, acompañarlos durante su trayecto y fortalecer la cultura. Y por último tenemos nuestro pilar de beneficios, en donde van a encontrar de verdad una oferta súper completa y flexible de beneficios que tenemos también para nuestros clientes, pero donde además también van a poder centralizar los propios de la organización. Como les contaba, nos ajustamos a a las necesidades que tiene su organización y por lo tanto, cada uno de estos pilares que yo les mencionaba tienen diferentes módulos. Cada uno de estos check que ustedes ven en pantalla son nuestros módulos y ustedes pueden elegir desde uno hasta todos los módulos que quieran implementar acorde a lo que en este momento necesita su empresa, porque sabemos que pues no siempre se necesita una plataforma completa, sino que de pronto la necesidad puntual únicamente requiere uno de los módulos y los pueden combinar como ustedes quieran. Entonces, en la parte de administración tenemos toda nuestra parte de gestión de nómina, que tiene nómina electrónica, el control de asistencia, toda la parte de gestión documental que viene acompañada con firma electrónica, el acompañamiento al colaborador a través de una plataforma de onboarding, nuestro canal de denuncias también que funciona de manera interna, toda la parte de servicio al colaborador para acompañar al colaborador y reducir también el tiempo que los equipos de talento usan como solucionando esas consultas frecuentes, y también toda la parte de gestión de activos, que es de nuestros módulos más recientes. Y también como módulo más reciente tenemos en este momento, en verdad, acaba de salir, que es toda la parte de compensación. Y en la parte de desarrollo organizacional tenemos nuestros módulos de selección, gestión del desempeño también, donde pueden también llevar control, y vamos a hablar también un poquito acerca de toda esta parte. Digamos que hoy vamos a estar muy enfocados como en esta sección de desarrollo organizacional, entonces de verdad que van a poder conocer un poquito más. Toda la parte de comunicación y reconocimiento, capacitaciones y encuestas, y además tenemos como complemento nuestra tienda de cursos donde pueden también acceder a licencias de otras plataformas, además de la nuestra. Y además tenemos toda la parte de beneficios donde ustedes pueden centralizar tanto el pack de descuentos que tienen los clientes Book, simplemente por ser clientes Book sin ningún costo adicional, pero también todos los beneficios que ya tiene la organización en un solo lugar para que las personas puedan tener un acceso muy sencillo y que de verdad puedan tener el visual de cuáles son todos esos beneficios que a veces se nos pierden entre tantas cosas o los olvidamos. Y desde aquí es muy sencillo poder entender a qué tengo acceso y cómo puedo también tomar esos beneficios. Y además tenemos como complemento nuestro adelantos de nómina, que también pues como que puede estar 100% integrado con nuestro módulo de nómina para llevar el control. Somos una plataforma, como les contaba al inicio, impulsada por inteligencia artificial. Tenemos más de 400 nuevas funcionalidades al año, que obviamente no tienen ningún costo adicional para nuestros clientes actuales de Book. Alrededor de
350 desarrolladores en nuestro equipo de ingeniería y producto, que de verdad es el más grande de Latinoamérica en software de gestión de personas y eso para nosotros nos llena de orgullo. Tenemos desarrolladores en muchas ciudades todo el tiempo trabajando en que podamos tener también esas actualizaciones automáticas en plataforma que no tienen ningún costo adicional y no tienen interrupciones. Y además tenemos Book AI, que es como ese gran aliado que los va a estar acompañando durante todo su recorrido y el uso de la plataforma, porque el 95% de nuestros desarrollos están impulsados con inteligencia artificial, que lo que busca es lograr ayudar, crear y ayudar a analizar también a las personas que administran la plataforma, pues obviamente para poder tener atención 24/7, digamos que durante el tiempo en el que no está también nuestro equipo de SAC, poder tener ayuda desde nuestro buque AI, impulsar además la productividad de recursos humanos y ayudarlos como a predecir, analizar y entender diferentes datos que los ayuden también a reducir esa operatividad. Y otra cosa que a nosotros nos enorgullece mucho es nuestro servicio. Tenemos un 79% de recomendación entre nuestros clientes, una tasa de primera respuesta de 41 segundos por parte de nuestro equipo de servicio al cliente, que va a estar disponible para ustedes también. Y tenemos un 4.8 promedio en satisfacción de servicio al cliente con nuestros usuarios. Y tenemos además una tasa menor al 0.1% de la cartera de clientes que se va en un año. Estos son algunos de los logos que están que en este momento ya están con Book. De verdad que aquí pues nos faltan un montón también de clientes con los que nosotros trabajamos, pero que queremos darles a entender que tenemos presencia en todas las industrias en Colombia. Estos son logos pues particularmente de Colombia y además también podemos entender las necesidades de las organizaciones en distintos tamaños y en distintos momentos también. Entonces, súper abiertos nosotros como a escuchar sus necesidades y a ver cómo las podemos acompañar desde UC. Y ya, como para cerrar, queremos contarles que en compañía de ese propósito de crear lugares de trabajo más felices, que tenemos nuestro software, tenemos espacios como estos, tenemos también un evento muy importante que es nuestro Festival de Recursos Humanos. Sucede el 15 de octubre. Voy a compartirles un video muy breve y a contarles un beneficio muy especial que tienen ustedes por estar en nuestro evento. Y ya con eso damos paso para el contenido. Muy buenos días, Colombia. A que cada uno de ustedes haga de su lugar de trabajo un lugar feliz. Muchas gracias. Listo, así es un poco como se ve nuestro festival. Voy a volver a reproducir, listo. Así es un poco como se ve nuestro festival, cómo se siente nuestro festival. Es un evento en el que de verdad queremos ser completamente distintos a muchos eventos en los que de pronto nosotros asistimos como recursos humanos y queremos darles un espacio en el que ustedes puedan conectar, puedan inspirarse y puedan divertirse también y puedan aprender un montón en ese lugar. Es el primer y único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Este año sucede el 15 de octubre en Chamorro City Hall en Bogotá. Únicamente en Colombia lo tenemos en Bogotá. Y es un evento que se replica también en los demás países a nivel Latinoamérica. Estos son nuestros speakers 2026. De verdad que vamos a tener unas charlas súper interesantes. Este es nuestro main stage,
pero además tenemos un escenario secundario en el que van a estar sucediendo también muchas charlas y workshops como alternos y además tenemos un panel que todavía no hemos anunciado, pero próximamente lo van a conocer, donde, como ven, van a poder conocer de diferentes temas alrededor de todo lo que implica gestión de personas. Vamos a tener desde charlas muy inspiracionales alrededor del liderazgo, de lo que implica ser líderes de recursos humanos, hasta temas puntualmente de mercado laboral, economía, como temas muy puntuales alrededor de lo que implica el mercado laboral también en nuestro país. Eh, y pues obviamente vamos a estar también haciendo algunos lanzamientos sorpresa como que van a estar sucediendo en ese momento. Para contarles, nuestra boleta, ¿qué precio tiene? 800.000 pesos más servicio. Sin embargo, tenemos una tarifa muy especial para ustedes. De verdad, solamente lo estamos activando en los eventos que tenemos directamente desde Book. Y es que por ustedes haber ingresado a este espacio, tienen un beneficio de comprar su boleta en 440.000 pesos más servicio. Es el beneficio más, con la tarifa más económica que tenemos en este momento. Entonces, los invitamos a que puedan escanear el código QR. Desde ahí los va a llevar a la URL para poder hacer la compra. Y con el código EventosBook, que está disponible hasta el 31 de agosto, pueden adquirir sus entradas a través de Entradas Inteligentes, que además somos uno de los festivales producidos por Paramolab, que producen pues de los festivales más grandes también de música en nuestro país. Y ya sin más, de verdad los invitamos a seguirnos en redes sociales para que puedan conocer tanto espacios como estos, espacios como People Day, que se enteren de qué es lo que viene para Book y pues que de verdad nos puedan compartir como su experiencia también en redes sociales. Y ya sin más, pues le doy paso a Laura Castillo. La hoy nos va a estar acompañando. Ella es la People Happiness Partner en Book Colombia. Y hoy nos va a estar acompañando en este espacio alrededor de todo el tema de selecciona, analiza, capacita y evalúa talento con inteligencia artificial, que de verdad, pues Lau es la persona más apropiada, creo, en Book para compartirnos alrededor de todo este tema. Así que Lau, te doy la palabra. Bienvenida. Ay, Aleja, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la bienvenida. Soy súper feliz de poder estar con ustedes, acompañándolos, hablando de un tema tan importante como el que traemos acá. Como les comentó Aleja, súper breve, mi nombre pues es Laura Castillo, soy la People Happiness Partner, que de pronto en una estructura más tradicional sería como el equivalente a un HRBP. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema. Voy a compartir pantalla para que podamos ver todos la presentación para dar inicio y asegurarnos pues de respetar también los tiempos de todos. También los invito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, la pueden ir dejando en el chat en el momento en que ustedes quieran hacerla. Nos van a estar ayudando en backstage a revisarlas para que también podamos darles respuesta o conversarlas según sea el caso. Bueno, entonces, sin más preámbulo, como les comentó Aleja, este tema va muy enfocado al tema de seleccionar, analizar y capacitar y evaluar a nuestro talento con inteligencia artificial. Hoy en día ustedes saben que esto está muy revolucionado, que genuinamente la inteligencia artificial no es un hype más, no es como, ay, sí, es que está en tendencia, no, es algo que llegó ya hace un tiempo para quedarse. Y sabemos que la rapidez con la que todo va avanzando referente a la inteligencia artificial es a veces un poco abrumadora, pero por eso también hacemos estos talleres con tanta intención, especialmente para las personas de recursos humanos, para darles herramientas, para acompañarlos, para darles también algunos tips, pues justamente para que puedan potencializar a su equipo a través de este tipo de herramientas y la inteligencia artificial y que nos volvamos personas mucho más estratégicas, más eficientes, siempre con el componente humano, que al final es lo que hace la diferencia. Entonces, quiero empezar trayéndoles acá como un panorama para que hagamos una referencia. Entonces, vamos a ver a la inteligencia artificial como el copiloto que nos va a acompañar a nosotros para que nosotros podamos ser más estratégicos, más eficientes, más eficaces. Entonces, la IA realmente bien utilizada nos amplía demasiado la capacidad para poder atender realmente los asuntos
que generan impacto en el negocio, en la persona. Aquí les traigo un concepto clave que quiero que nos quedemos con como una primera instancia, y es que la inteligencia artificial debe asumir tareas que son operativas, que son repetitivas, que pronto nos quitan tiempo, nos desgastan, para que nosotros nos podamos enfocar en nuestros colaboradores, en la estrategia y en un recurso muy importante que está marcando hoy tendencia a nivel recursos humanos, que es la definición de empatía organizacional. Tiene que ver con todos estos recursos que nosotros tenemos como humanos para acompañar desde la empatía. Acompañar, escuchar, desarrollar, capacitar. Todo esto es en lo que nosotros deberíamos empezar a tomar foco y delegarle a la inteligencia artificial, como mencionaba anteriormente, las tareas que nos consumen tiempo y que van más hacia lo operativo y repetitivo. Aquí les puse 3 bullets muy sencillos de cómo empezamos a impactar desde esta premisa a recursos humanos. El primer bullet: empezamos a reducir significativamente todos los tiempos de tareas administrativas y gestiones documentales. Ustedes saben que hoy en día, con la inteligencia artificial que ustedes utilicen, bien sea porque es la de su preferencia, porque es la que les permite utilizar su compañía, tenemos una cantidad importante de herramientas que nos facilitan gestionar todo este tipo de tareas, de hazme este análisis, este resumen, organízame este documento, hazme esta presentación. Hacia todo eso va enfocado esa reducción de la que hablamos. Luego tenemos el tema de decisiones de talento basadas en datos objetivos, pues que sí o sí la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a minimizar los sesgos inconscientes. No es desconocimiento para ninguno. Yo creo que nosotros como humanos tendemos a tener muchos sesgos y la mayoría de estos sesgos son inconscientes. Entonces, ¿cómo nos apalancamos de la inteligencia artificial? Podemos crear unos prompts muy bien definidos en donde le pidamos a la inteligencia artificial que todas las decisiones que nosotros vamos a tomar, con la información que vamos a generar, con todas las tareas que le vamos a asignar, busque minimizar los sesgos inconscientes que tiene mi rol, que tiene mi personalidad, que tiene el humano en sí. Y esto, pues, obviamente nos va a llevar a tomar decisiones mucho más objetivas, con data mucho más clara. Y el tercer bullet es mejorar la experiencia del colaborador mediante respuestas rápidas a consultas frecuentes. Hoy en día nosotros podemos automatizar un mundo infinito de cosas. Les traigo un ejemplo muy concreto. Nosotros aquí en Book utilizamos Gemini como nuestra herramienta de inteligencia artificial principal. Aquí nos dan Gemini Pro. Y, por ejemplo, nosotros desde People, desde Recursos Humanos, como nosotros recibimos a diario tantas preguntas, tantos chats de nuestros colaboradores, pregunta sobre todo mucho espacio, ¿no? Entonces, Lau, regálame 30 minutos para hablar contigo, Lau, sácame 15, Lau, necesito conversar contigo este tema. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, a través de algo que se llama Gemas, que tiene Gemini, creamos algunas bases estandarizadas. Entonces, por ejemplo, creamos una gema que yo le di una instrucción, esta gema se actualiza y pues se completa, en donde cada vez que yo le doy al icono que yo seleccioné, que en mi caso fue un bombillito, entonces si yo veo que me llega un mensaje de un colaborador, veo que es un tema de necesito un espacio, agendémonos, le doy al icono del bombillito que yo programé en mi gema de Gemini y automáticamente esa gema, que es como la herramienta de inteligencia artificial, entiende que ese bombillo es una instrucción que yo le creé para que me agende automáticamente el espacio. Entonces yo no tengo que irme a la agenda, yo no tengo que ir a buscar, oye, te cuadra, me cuadra, miremos, no. La gema que yo creé, dándole al icono del bombillo, automáticamente busca los espacios que mejor nos quedan y ella misma crea el espacio. Entonces, como que este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que empezar a apuntarle desde recursos humanos para que nos quite todas esas tareas operativas y que nuestra respuesta también pueda ser mucho más rápida a nuestros colaboradores, que al final son nuestro stakeholder principal.
Las herramientas de inteligencia artificial son muy básicas dependiendo qué tanto nosotros la alimentemos, qué tanto le demos contexto, qué tanto la entrenemos. Entonces, esta segunda slide hace mucho énfasis en que nosotros tenemos que empezar a adaptar nuestra inteligencia artificial a la cultura que tenemos en nuestra organización y a las necesidades específicas. Entonces, ahí es cuando le podemos dar este término que también se está utilizando muchísimo en las tendencias, que es el cerebro digital del equipo. ¿Sí? Entonces, aquí el concepto clave es justamente esa frase, cerebro digital. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrenarlo para que entienda nuestro lenguaje, conozca nuestros valores, entienda nuestra cultura, aprenda las políticas que tenemos, entienda cuáles son los procesos más frecuentes que nosotros llevamos en nuestro día a día como equipo de recursos humanos, que también sepan que necesita ofrecer soluciones a la medida de lo que nosotros esperamos, pero ¿cómo podemos lograr que esto pase? Entrenando a nuestra inteligencia artificial, siendo muy conscientes de los prompts, que los prompts son estas descripciones que le damos de las tareas que necesitamos para que realmente se vuelva una herramienta útil, una herramienta que le apunte a todo lo que necesitamos que nos haga de una manera correcta. Si nosotros no empezamos a entrenar nuestra inteligencia artificial, va a ser demasiado difícil que él pueda darnos buenas respuestas, que pueda ser acertado, que utilice el lenguaje que necesitamos, que pueda ser óptimo realmente en los procesos. Entonces, un tip demasiado importante que yo les doy. Si se tienen que devolver 5 veces a revisar el prompt que le van a dar para iniciar una tarea, háganlo, porque esa es la base más sólida que ustedes van a tener para que su inteligencia artificial ejecute con rigor las tareas y las cosas que necesitan que pues ayudemos. Entonces, obviamente, ¿esto qué va a llevar? Que tengamos respuestas alineadas con nuestras políticas internas, con las normativas, con la cultura organizacional. Las integraciones que nosotros vamos a crear van a ser mucho más fluidas y eso va a permitir que se gestione el recurso humano apropiadamente. Porque como nosotros vamos a estar delegando todo eso, no vamos a estar revisando 27,000 veces la instrucción que le dimos porque ya generamos un prompt correcto, nos va a empezar a sacar un montón de operatividad y nosotros nos vamos a empezar a dedicar muchísimo más al talento humano existente. ¿Listo? Bueno, 5 cosas que podemos empezar a hacer desde recursos humanos hoy mismo con la inteligencia artificial. Vamos a ver unas mucho más a profundidad, pero aquí quería traerles como unas cuantas que considero que son muy repetitivas o que requieren mucho proceso de nuestro día a día. Primero, analizar encuestas y comentarios, ¿sí? Entonces, no sé si saben, pero una de las tendencias con más impacto ahorita son las encuestas rápidas. Obviamente intentando generar muchísimo valor con preguntas muy bien pensadas, pero la inteligencia artificial nos puede llevar esas pequeñas encuestas a un análisis mucho más específicos para identificar patrones, temas recurrentes, para que nos dé incluso insights accionables y así nosotros dejamos de perder tiempo en esas minucias que de pronto es de mucho detalle, de mucho tiempo, para enfocarnos realmente en cómo vamos a impactar, qué resultados obtuvimos, cuál es el plan accionable que sacamos de eso. El segundo es crear y mejorar perfiles de cargo. Si dentro de sus funciones está reclutamiento, hunting o dentro de su equipo, claramente deben haber personas que lo hacen, pues nosotros podemos empezar a estudiar y a capacitar muy bien nuestra IA para generar unos muy buenos prompts que nos generen descripciones correctas, que nos miren las competencias, que nos ayuden a crear preguntas de acuerdo a nuestras necesidades en las entrevistas, como que darle un enfoque mucho más sistematizado para abordar este tipo de entrevista mucho mejor y que podamos contratar el talento que se adapta mejor a nuestra cultura y a nuestras necesidades. El tercero es preparar conversaciones de talento. Construir preguntas a veces no es tan fácil porque tenemos un mundo de posibilidades dependiendo el tema, la conversación, qué tan difícil es esa conversación, pues tenemos un abanico de posibilidades casi que infinito.
Entonces, la inteligencia artificial nos puede justamente ayudar a través de las necesidades que nosotros le planteemos a construir preguntas, a darnos guías de feedback muy, muy personalizados, dependiendo también el perfil de nuestra persona con quien tenemos que acercarnos, porque ustedes saben que en recursos humanos vemos una variedad inmensa de personalidades, de temperamentos, muchas cosas. Entonces, esto también nos puede ayudar a crear guías de feedback mucho más estandarizadas, pero mucho más personalizadas también. Y planear las conversaciones. Nosotros podemos usar la IA también para que nos haga challenge. Entonces, esto es lo que tengo pensado, dame posibles errores que podría estar sí, que podría estar teniendo, muéstrame cuáles son los posibles sesgos que puedo estar teniendo al tener este acercamiento con la persona. Tenemos una infinidad de posibilidades, pero cómo llegamos a tener la que son correctas, explorando, preguntándole a la IA, dándole el prompt correcto, pidiéndole que nos registre errores, que nos actualice la información de cuáles son las últimas tendencias en feedback. Son muchas posibilidades realmente. El cuarto es diseñar planes de desarrollo personalizados. ¿Cómo lo hacemos? Podemos pedirle que nos ayude a identificar brechas y a proponer acciones. También podemos pedirle que nos dé insumos para material, experiencias de aprendizaje, cuáles son los TED Talks que me sirven, cuáles son los podcasts que puedo recomendar, cuál es el libro que puedo llevar, todas estas posibilidades. Y el quinto, analizar los datos de People Analytics. Obviamente nosotros sabemos que esto es demasiado importante. Hoy en día el área que no se rige por datos, que no tiene buenos insumos y buenas bases, realmente no va a obtener buenos resultados. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la IA? Que encuentre tendencias, que haga cruces, que nos busque oportunidades para partir las bases de los datos y empezar de pronto a segmentar mucho más fácil lo que tenemos. Como les decía, todo esto se deriva de crear un buen prompt, porque con un buen prompt podemos ejecutar todas estas tareas de una manera excelente. Entonces, dejé una frasecita que me pareció muy valiosa abajo, que dice, no necesitamos empezar con un gran proyecto, podemos empezar por un proceso que hoy ya tengamos y nos quite tiempo. Con que nosotros empecemos así, es una ganancia demasiado importante en nuestro tiempo y en nuestro día a día. Quiero también que seamos muy conscientes de que si bien la IA nos puede ayudar un montón, nos puede recomendar, nos puede traer material, nos puede dar insumos, nos puede challengear, el criterio sigue siendo 100% humano. Nosotros no podemos perder de vista que el criterio viene de nosotros. Nosotros nunca podemos permitir delegarle todas nuestras funciones a la inteligencia artificial, pues porque claramente eso sería un error muy grande. Entonces, por ejemplo, les traje como algunos ejemplos para contratación. Decidir quién es el candidato adecuado nos corresponde a nosotros, no a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede dar insights, recomendaciones, nos puede dar puntos de vista, pero al final la inteligencia artificial no tiene intuición, la inteligencia artificial no es humana, la inteligencia artificial tampoco puede ver a la persona en su sistema, en su relacionamiento. Entonces, esa decisión sigue siendo nuestra, del humano. En cuanto a desempeño, interpretar el contexto detrás de los resultados. No nos podemos quedar solo con la base que nos dio la IA y estos son los resultados que arrojó y esto es lo que presento. No, el componente humano es el más importante. ¿Cómo interpretó el dato? ¿Cuál es el contexto que hay detrás? ¿Cuál ha sido el journey del colaborador? ¿A dónde me tengo que remitir? Eso sigue siendo nuestro. En cuanto a desvinculaciones, por ejemplo, tomar la decisión sobre la persona nos corresponde a nosotros, con todo lo que nos da la IA, con todo el escenario posible, lo que sea, pero al final nosotros somos los que debemos tomar la decisión. En situaciones sensibles, en conflictos, en relaciones laborales, en casos complejos, nosotros somos quien llevamos la conversación, tomamos la decisión, miramos el plan de acción, lo ejecutamos, ahí sigue siendo 100% el humano. Y en cuanto a la información confidencial, tenemos que tener mucho cuidado con esto, con la inteligencia artificial. Por eso, si ustedes no tienen
una inteligencia artificial definida para temas de trabajo, revisen muy bien las políticas de pronto que tienen sus organizaciones con respecto a data sensible, con respecto a compartir información personal, porque al final validar los datos personales y cómo se tratan, pues es netamente nuestra responsabilidad. Entonces también ahí un llamado importante. Ejemplos de uso de la inteligencia artificial en equipo de personas que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos implementando y nos ha ido súper bien. Todo el tema de misioneros, que pues, como lo dice, son gemas en nuestro caso, pues ustedes le darán el nombre según la inteligencia artificial que utilicen, que se vuelven componentes específicos para cumplir misiones. Entonces, expertos en redactar, en definir documentos, se vuelven expertos en darnos objetivos, los problemas, el scope, el análisis, como que esos misioneros se encargan 100% de darnos todo ese contexto más de documentación, por así decirlo. También podemos crear gemas o pues ampliar la información en cuanto a las temáticas que nosotros vamos a abordar desde recursos humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos gemas para que nos ayude con todo el tema de sostenibilidad, el tema de mentoría motivacional, pues para darnos herramientas e insumos y todo el tema de análisis de desempeño porque claramente ustedes saben, y también dependiendo del tamaño de la organización, muchas veces analizar las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Uno a uno lleva demasiado tiempo, es agotador. Entonces, pedirle y armar un buen prompt que te ayude a analizar todo el tema de desempeño, que te saque unas buenas bases, que te dé un buen insumo para reportar en los memos, en las auditorías, todo eso se puede legar a través de las temáticas. Y el último es el tema de adaptación cultural. Entonces, todo el tema de uso del léxico interno. Por ejemplo, nosotros en Book, las personas que trabajamos acá nos llamamos bookers, en vez de colaboradores o de empleados, si todavía usan ese término, pues que realmente ya no es tan bien visto dentro de recursos humanos, pero como que ustedes pueden empezar a adaptar todo este tema cultural. Entonces, que se sienta mucho más cercano, la comunicación más asertiva, que las palabras sean adecuadas a lo que nosotros buscamos transmitir y todo esto va agilizando mucho los procesos. Bueno, empezamos con el tema de reclutamiento. ¿Cómo podemos optimizar el reclutamiento con inteligencia artificial? Hay muchos algoritmos avanzados que nosotros tenemos que empezar a desarrollar porque estos algoritmos están revolucionando todo el tema del screening, del pre-screening, del screening y de la selección. Entonces, ¿esto qué hace? Que asegure que tengamos un ajuste genuino y muy bien estructurado en cuanto al perfil del candidato, las necesidades de la vacante y las necesidades del negocio, porque no podemos olvidar que no podemos separar estas tres variantes, por así decirlo. El candidato debe ajustarse muy bien primero a la cultura, que es sumamente importante, porque una persona que entra a una organización en donde no hace fit cultural, la probabilidad de que se vaya en los primeros 3 meses es altísima, o sea, supera el 62% de probabilidad que renuncie. El segundo es la necesidad de que la vacante esté alineada con la cultura organizacional en cuanto no tanto al perfil del candidato, sino más a la cultura que se vive al interior de la compañía, porque recuerden que la primera variante es cómo se ajusta el candidato a la cultura. Y el tercero es la necesidad puntual del negocio. No podemos desconocer nunca las necesidades del negocio. Recursos humanos no puede ser un silo independiente. Nunca. Siempre tiene que ir de la mano de qué espera el negocio, qué necesita el negocio, cómo se proyecta el negocio. Todas estas preguntas son fundamentales, por ejemplo, para crear un muy buen prompt y entender muy bien cómo va a ser esos filtros y ese screening y pre-screening de los candidatos. ¿Cómo se vuelve más eficiente el proceso? Aquí traigo algunos ejemplos de lo que hoy en día nosotros hacemos. Primero, el filtrado inteligente. Automatizar la selección de los currículos, obviamente basados en las habilidades y en las experiencias que nosotros necesitamos que tenga el candidato.
Segundo, reducción de tiempos. Entonces, optimizar toda la parte de tiempos de contratación para asegurar que la terna que nosotros pasemos a la final sea mucho mejor, tenga mejor calidad, tenga mejor fit, esté mejor segmentado. El siguiente es un creador de cargos. Nosotros podemos crear una gema específica, un prompt específico para generar descripciones de cargos o de puestos con requisitos técnicos y requisitos culturales en segundos. Si nosotros podemos crear muy bien ese prompt, ya lo vamos a tener ahí como guía y crear cargos realmente va a ser mucho, mucho, mucho más fácil y rápido. Y redactar correos. Todo el tema de las plantillas, los mensajes personalizados que sean automatizados para, por ejemplo, comunicar que el candidato no continúa, que el candidato continúa, que agende la entrevista, que el candidato fue seleccionado. Todo esto con la inteligencia artificial ya no tiene que ser un desgaste. Realmente, con que le dediques media hora a crear las plantillas junto con la inteligencia artificial, a que dejes establecido la automatización del envío, ya, es media hora la que invertiste en ese proceso que ya no vas a tener que estar haciendo una y otra vez cada semana, cada mes, según la contratación que ustedes tengan. ¿Cuál es el análisis avanzado que también nos va a permitir tener la inteligencia artificial para el tema de reclutamiento? Nos va a empezar a ayudar con las brechas de talento. ¿Por qué? Porque va a empezar a analizar de una manera más automatizada los patrones para identificar oportunidades de desarrollo y tomar decisiones mucho más estratégicas. Si nosotros tenemos mapeado toda la información, la inteligencia artificial, según lo que nosotros le pidamos, puede empezar a darnos todo este tema de automatización, de encuentro de patrones, de seguimiento de la persona o del colaborador, para también nosotros poder tomar decisiones a tiempo y mucho más estratégicas. Y también está el tema del ajuste ideal. Hay muchísimos modelos de Machine Learning que aseguran que la compatibilidad técnica, profesional y cultural del candidato se ajusten perfecto con la vacante que necesitamos. Como les digo, es cuestión de explorar muchísimo la inteligencia artificial que ustedes utilicen. Para la evaluación de desempeño, para el tema de desarrollo de potencial, entonces, hoy en día se utiliza muchísimo el tema de rutas de aprendizaje hiperpersonalizadas. Esta es otra de las tendencias que tenemos que tener muy presentes porque está marcando una diferencia y un impacto muy importante en los colaboradores. ¿A qué se deriva esto? Está el tema de aprendizaje adaptativo. Entonces, ustedes saben que cada persona tiene un ritmo diferente y si bien nosotros necesitamos que cumpla unos estándares y una curva de aprendizaje, no todos los colaboradores van a tener la misma curva de aprendizaje. Entonces, ahí nos tenemos que remitir al tema de aprendizaje adaptativo, que es el desarrollo profesional que nosotros le vamos a dar a nivel de ritmo, de nivel, de estilo, para que cada colaborador tenga una recomendación inteligente de contenido según la necesidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde encontramos que hace mucho más sentido el tema de rutas de aprendizaje hiperpersonalizadas. Si nosotros desarrollamos este modelo adaptativo de aprendizaje enfocado en cada uno de los bookers o de su colaborador, o si es mucho ir uno a uno, crear como silos de personalidades, de roles, de necesidades, de importancias de cargo, alimentar muy bien la inteligencia artificial y pedirle con un muy buen prompt, que es lo que siempre me va a remitir porque es demasiado importante, que según las características de este silo que te estoy compartiendo, en donde aquí vamos a encontrar, no sé, especialistas, analistas, juniors, hasta cierto nivel de, si lo llevan por niveles, entonces de nivel 1 a 3, toda la información que ustedes le puedan dar. Esto es lo que proyecto, esto es lo que necesito que llegue en este tiempo, con este ritmo, a este nivel. Ustedes lo van desarrollando. Dame recomendaciones inteligentes de contenido que yo pueda aplicar para el desarrollo de estas personas en tanto tiempo.
Y ahí ustedes van a obtener una cantidad de insumos súper importantes, que al final, claramente, lo más importante es el componente humano, entender muy bien el contexto personalizado de este silo para al final entender qué de esto que me está dando la inteligencia artificial genuinamente me funciona, qué se adapta a mi organización, está en línea con la necesidad del negocio y ahí sí, basándome en todo esto, con todo el material que me arrojó la IA, construir un muy buen plan de desarrollo. También pasamos a una parte muy importante que está aquí mismo dentro de desarrollo de potencial, que es la planificación de carrera. Todo el path, career path, no sé cómo le llaman, el journey path, como ustedes lo conozcan en su organización, que es el tema de crear planes de carrera basado en el perfil y en las aspiraciones del empleado. También pedirle que haga sugerencias automáticas de cursos, de microlearning, temas que ustedes pueden identificar que hay pequeñas brechas, por ejemplo, para un tema de ascenso, para un tema de ascenso o sucesión, que también se ve hoy mucho más marcado que antes. Entonces, ayúdame a cerrar estas brechas de habilidades. Ayúdame a crear la estrategia según el plan de desarrollo que ya había revisado para dentro de tanto tiempo que yo necesito cerrar estas brechas y que mi colaborador pueda ascender, que mi colaborador pueda llevar muy bien el camino justamente para la sucesión y todo el tema de la medición predictiva, que también es muy importante. ¿Cuál es el impacto que yo voy a generar en el desempeño futuro de esta persona? Porque no nos podemos quedar solamente, y eso es un error que cometemos muy, muy seguido. Listo, yo le creo a mi colaborador su tema de plan de desarrollo. Maravilloso. Lo ejecuto, increíble, se lo bajo, esto es, toma, muy bien, hazlo. ¿Y qué se espera del plan de desarrollo? ¿Cuál es ese desempeño futuro que yo espero ver con esto que tú vas a ejecutar en cuanto a lo que yo te estoy dando para que te desarrolles? No podemos perder nunca de vista que todo lo que nosotros generemos tiene que tener un resultado medible y observable. Bueno, entonces vamos a pasar aquí con el tema de Deep Research. Es toda la parte de investigación profunda y análisis de datos. Entonces, es la capacidad que nosotros tenemos para realizar muy buenos benchmarking de beneficios y tendencias de cultura de forma autónoma. El que hoy no hace bench es muy difícil que entienda realmente cómo está no solo la competencia, cómo está también moviéndose el entorno global, cómo están moviéndose las tendencias, cómo estoy frente también, obviamente, a mi competencia, a mis aliados, cómo lo llevamos a People Analytics, Analytics con inteligencia artificial para hacer un buen benchmark. Entonces, primero, todo el tema de resumen de encuestas libres. Y aquí es donde yo me vuelvo al tema de encuestas. Ahorita es muy importante estar haciendo constantemente encuestas. Obviamente no bombardeando a nuestros colaboradores. Contesta esta encuesta y cada 2 días una encuesta diferente. No, pero sí trazar muy bien en qué momentos claves de mi organización yo puedo poner una encuesta, obviamente muy bien pensada, con preguntas muy bien ejecutadas que nos lleven realmente a tomar muy buenas decisiones para así poder priorizar los temas y llevarlos de esas respuestas que son muy abiertas a planes accionables mucho más concretos. Y el segundo es todo el tema de gráficos, creación de gráficos automáticos que a partir justamente de todos estos datos que me va a dar el People Analytics puedan traducirse en lenguaje natural, que esas gráficas ya no sean unas gráficas complejísimas, que nadie entiende, que solo es un relleno de una presentación para que se vea un poco más creíble, no. O sea, nosotros tenemos que entrenar a todo el tema de People Analytics, que el lenguaje se vuelva mucho más natural y mucho más enfocado en cómo se habla en nuestra cultura. Que si yo le digo a mi colaborador Booker, que diga Booker. Eso es lo que está empezando a marcar la diferencia en el impacto y la presentación de todo lo que es analítica de datos. ¿Cómo se ve la adopción de la inteligencia artificial en recursos humanos? Realmente
esto tiene que ser un viaje muy consciente y muy estratégico hacia dos componentes súper importantes: la eficiencia y la innovación. Y estas tienen que ir siempre de la mano, especialmente para nuestra área. Entonces, ¿cómo lo vemos en estos dos aspectos? Está primero el diagnóstico gradual, que es cuando empezamos a hablar de cómo integrar todas estas herramientas que tenemos hoy en día, que son una cantidad infinita, pero trayendo a las que más nos funcionan, de manera gradual y muy intencional para maximizar justamente ese impacto que yo voy a generar, que va a desembocar en facilitar la gestión del cambio en tu equipo, en tu organización. Entonces, un consejo que yo les puedo dar, que lo puse aquí, es: comiencen a auditar los procesos que más se repiten, los que actualmente más llevan, para identificar cuáles son los mayores cuellos de botella en cuanto a la operatividad. Con que ustedes empiecen a tener esto claro y empiecen a atacar esto desde la inteligencia artificial para lo que ya vimos, para quitar toda esa parte operativa, todos esos reprocesos, todo eso que nos quita demasiado tiempo, ahí es una ganancia, créanme, inmensa, inmensa, inmensa en tiempo, en oportunidad de respuesta, en acercamiento humano con nuestros colaboradores. Entonces, les dejo esa tarea para que lo hagan si pueden pronto, porque de verdad les va a servir un montón. Empiecen a auditar los procesos que tienen actualmente, los que más se repiten, los que más hacen en el día a día, e identifiquen cuál es ese cuello de botella que tienen y empiecen a utilizar la inteligencia artificial para que ese cuello de botella se frene, automatizar procesos y que se vuelva un proceso fluido que no les quite tiempo. Y está la acción y el impacto. Entonces, acción-impacto se deriva todo el tema de implementar proyectos piloto en áreas de alto impacto y de rápida adopción. Va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente. Este cuello de botella, que ya empezamos con una cosa que un poco más, en la que nos podemos equivocar un poquito más, porque aquí estamos hablando de cosas que hacemos todos los días: agendar espacios, dar un informe, hacer un análisis detallado de algo que nos piden siempre en cada momento del mes. Cuando ya empecemos a tener esto solucionado y que nos sentamos también un poco más tranquilos y confiados del prompt, del resultado, del impacto, podemos empezar a llevar al impacto mayor en proyectos piloto. Entonces, listo, ya sé cómo hacerlo, lo vamos a llevar ya a un tema más amplio: tema de planes de desarrollo, tema de ajustes salariales, tema de revisión de bandas, tema de contratación. Y ahí es donde obviamente esto va a empezar a generar un impacto ya no solo en tu rol, sino en el negocio. Y lo siguiente que también está en Acción Impacto es el tema de capacitar a sus equipos de gestión humano en el uso ético y efectivo de las nuevas tecnologías. Tenemos que tener esas conversaciones seguido, porque obviamente, y creo que todos hemos pasado en algún momento por eso, esa incertidumbre, ese miedo de pucha, ¿será que la inteligencia artificial en algún momento me va a quitar el trabajo, me va a reemplazar, va a ser lo mejor que yo? Esa se ha comprobado estadísticamente que esa es como la opinión más popular actualmente, que está llevando a generar demasiada resistencia en los equipos a la integración de la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener conversaciones honestas y transparentes y decirles que la inteligencia artificial no por sí sola no va a reemplazar a nadie. Lo que sí puede llegar a pasar es que una persona que sí sepa utilizar la inteligencia artificial te reemplace. Son contextos totalmente diferentes. Si tú aprendes a usar la inteligencia artificial, perfecto. Pero si te quedas en lo mismo de siempre y no aprendes a utilizar la inteligencia artificial, simplemente va a llegar una persona que sí quiso aprender de inteligencia artificial y probablemente te va a reemplazar. Entonces, llevar esas comunicaciones de manera muy consciente, muy empática, muy transparente, para así poder empezar a capacitar a nuestro recurso humano en la manera en que querramos usar la inteligencia artificial, pues obviamente va a generar un impacto inmenso en todos los procesos de nuestra compañía.
Bueno, para cerrar, les traigo esta diapositiva que me pareció supremamente importante. Recordar que el fin último de la tecnología es que nosotros podamos humanizar mucho más el trabajo y potenciar la satisfacción organizacional en cada interacción. Entonces, llevemos siempre esta bandera en nuestro día a día y es: la inteligencia artificial no me va a volver más inhumano, no me va a volver más aislado, no me va a volver más inútil, no me va a volver más incapaz. No, yo tengo que aprender a utilizar la inteligencia artificial para que me saque todo esto que no me permite generar ese acercamiento con mis colaboradores, porque me está quitando tiempo, porque me está quitando espacio de mi agenda, porque me está generando estrés. En eso tenemos que enfocar todo este tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Delegar, ayudar, apoyar, centralizar, optimizar, para que yo pueda poner realmente toda mi capacidad, mi disposición y mi conocimiento para humanizar el trabajo. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Más tiempo para conversaciones significativas, empáticas, de impacto y una mentoría mucho más uno a uno. Se traduce también en entornos laborales donde el talento sigue siendo o se convierte genuinamente en algo valorado, comprendido y escuchado. Y también construir juntos lugares de trabajo pues más humanos, más colaborativos y muchísimo más productivos en el día a día. ¿Listo? Entonces, bueno, con esta diapositiva cierro. Espero que hagan la tarea que les propuse de revisar cuáles son esos cuellos de botella que hay actualmente, de empezar a entender cómo podemos optimizar todas esas pequeñas cosas que nos quitan tiempo para enfocarnos mucho más en la parte estratégica y humana de nuestro rol. Y otra tarea: no olviden empezar a llevar las conversaciones con los colaboradores. No tengamos miedo a la inteligencia artificial, no tengamos miedo a la tecnología, más bien aprendamos para que seamos pioneros, para que seamos referentes y pues que eso también marque la diferencia. Y bueno, Lau, no sé si hubo alguna pregunta o algún comentario. Lau, primero agradecerte por estar en este espacio. Estuve acá revisando el chat, pero creo que la información fue demasiado clara. Me No encanta. tenemos preguntas, entonces darle las gracias a todos por conectarse, a ti por brindarnos toda esta información tan importante y pues los esperamos próximamente en otros eventos de BUC. Muchas gracias, Lau, y gracias a todos los asistentes. Que tengan un muy buen día y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.